Buenas noches, bienvenidos a todos al Instituto Cervantes, bienvenida querida Roberta Layús, querida embajadora de México, queridos amigos del Centro de Estudios Mexicanos y del Instituto de México. Para el Instituto Cervantes es un placer siempre tocar temas mexicanos. No hace mucho tuvimos aquí unas jornadas de Santillana en torno a temas muy cercanos a los que se tocarán en este pequeño ciclo. Este pequeño ciclo pues es un ciclo que se inscribe en la conmemoración, que también se inscribía en aquellas jornadas, de los 40 años de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España. Y lo hemos organizado entre el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM, aquí, nuestros amigos de la puerta de al lado, que trabajamos muy mano a mano en muchos temas académicos y también en temas culturales. Este ciclo, pues, hoy empieza con Enrique Krause, que enseguida lo presentaré. La semana que viene tendremos el placer de poder escuchar, presentado por la embajadora de México, a Marcelino Oreja, que nos contará los entresijos de la negociación que desembocó en ese restablecimiento. Seguro que contará historias como lo que sucedió en el Hotel Georges V de París, al lado de donde está el Cervantes, donde de repente pues estaba en el Salón Napoleón y se tuvo que cambiar porque eso de repente traía recuerdos de imperios y cosas así. Y también contará seguro los entresijos de la celebérrima fotografía de los reyes de España, Juan Carlos y Sofía, saludando a Dolores Rivas Cherif, la viuda de Azaña. Eso será la semana que viene. Después vendrá otro día un diálogo entre Andrés Ordóñez, precisamente, el director del Centro de Estudios Mexicanos, y el embajador Casinello, que fue alguien que pasó su infancia precisamente como niño de la guerra en México y que muchos años después fue embajador de España en México, y que entre Andrés y el embajador Casinello de lo que se tratará será de hablar de cuál fue la contribución del exilio español a la UNAM, a la cultura, a la ciencia mexicana, y también van a hablar también de una institución que yo tuve ocasión de visitar hace poco y que me quedé muy impresionado, que hoy está además albergada por el edificio donde está la Consejería de Educación Española y donde está también la UNED, la sede de la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es el Ateneo Español, presidido hoy por Carmen Tagüeña, en el cual pues, hay un enorme archivo precisamente del exilio. Continuarán las jornadas con la presentación de un número monográfico de la revista Turia, la revista de la Diputación de Teruel, una revista cultural muy buena que ha hecho muchos monográficos, y este es un número dedicado a las letras mexicanas de hoy, y dentro de ese número hay también un dossier sobre la etapa mexicana de Luis Buñuel, que fue realmente una etapa excepcional. Y se cerrará este ciclo con un evento que es de alcance continental, en el sentido de que no solamente es sobre el exilio en México, sino que es un realmente monumental diccionario del exilio, de la literatura del exilio, hecho por Manuel Aznar Soler, que es el máximo especialista en esta materia, que será presentado, lo ha editado la editorial Renacimiento de Sevilla, son 4 tomos, nada menos, y lo presentará también un presentador de lujo como es José Carlos Mainer, profesor zaragozano, que conoce muy bien ese tiempo. Yo creo que este ciclo simboliza la voluntad de este instituto de seguir trabajando en el ámbito tanto educativo como cultural con México y con la UNAM, que son realmente socios muy prioritarios de esta casa. Enrique Krause, Ciudad de México, 1947, es uno de los grandes intelectuales de su país y de nuestro ámbito idiomático, y es un pensador que ha pensado muchísimo sobre la historia de su país y sobre la historia del continente americano. De formación es ingeniero, pero luego se completaron esos estudios con estudios de historia, y empezó a escribir en la revista Plural de Octavio Paz pues en los años 70, y luego en el 77, durante realmente muchísimo tiempo, pues fue el secretario de redacción de la siguiente revista paciana, Vuelta, de la cual fue luego director. Ha continuado esa aventura con Letras Libres, es miembro de la Academia Mexicana de la Historia, del Colegio Nacional. Ha escrito lo que yo me atrevería a llamar un fresco de la historia de México, de la historia de los siglos XIX y XX,
es realmente una persona que nos la ha contado como nadie la ha contado. La ha contado con ese carácter como de fresco y lo utiliza a propósito pensando en un país que ha dado el muralismo. Es un mural poblado de caudillos, poblado de pensadores que quieren estar al lado de los caudillos, de otros que no quieren, de otros que pasan por la cárcel. Lo sabe todo sobre los militares de las diversas facciones de los años turbulentos de la Revolución, de las cuales emerge el México moderno. Lo sabe todo sobre los partidos, sobre los cambios de partidos de los candidatos, sobre las amistades. Utiliza en sus libros la historia oral, utiliza entrevistas, conversaciones con gentes a las que ha conocido, pienso en Daniel Cosío Villegas, por ejemplo, utiliza la chismografía, dándole carácter de categoría, o sea, historias a veces pues, de puro chisme, pero que se convierten en categoría, ¿no? Y yo creo que ese fresco tiene por ahora su culminación en la trilogía Siglo de Caudillos, Caudillos de la Revolución Mexicana y la Presidencia Imperial, que estaba repasándolo y es realmente prodigioso cómo nos va contando la historia de los sucesivos presidentes desde Manuel, en este tomo, antes están los anteriores, pero en este tomo pues va de Manuel Ávila Camacho a Carlos Salinas de Gortari, cada uno lo adjetiva, lo retrata, cuenta su prehistoria, cuenta los entresijos de su vida familiar y por lo tanto en estos libros de repente hay siempre un irse hacia atrás, hacia los orígenes del personaje, hacia con qué anterior presidente trabajó. En fin, es realmente algo prodigioso. También ha escrito, por supuesto, en torno a la figura de Octavio Paz. Me hablaba hace poco en México de un proyecto en torno a Vasconcelos, ¿no?, que sería continuar trabajando sobre esa figura de Vasconcelos que fue el personaje que encarnó a ojos de la intelectualidad americana y también europea la revolución en materia de cultura, que tuvo la genial idea, yo creo que un poco en parte también era el momento de la Revolución Rusa y de muchas otras revoluciones, y tuvo la idea de que la cultura iba a ser algo fundamental y hizo cosas fundamentales en materia educativa, en materia del libro, en materia de los murales, en materia de la poesía, de exportar la cultura mexicana hacia afuera, de hacer viajes por América con poetas, en fin, todo eso lo ha contado Enrique Krauze maravillosamente. También, como intelectual, ha tomado partido en muchísimas ocasiones en relación a los acontecimientos de su país. En este libro mismo pues, está todo el tema de la historia de Tlatelolco y la historia de Octavio Paz cuando dimite en ese momento. En fin, de todo eso lo cuenta extraordinariamente, también acudiendo a múltiples fuentes. Tiene una capacidad de simultaneísmo, de ir a simultanear, digamos, muchos rincones de una historia. Pero también ha escrito, por supuesto, sobre el destino de América en general, los caudillos o los intelectuales que han pensado América, los grandes intelectuales de un continente que ha sido pródigo en figuras que han pensado cada uno en su país. Pienso en José Martí, o pienso en Mariátegui, o pienso en muchos otros. En su país, las figuras que él reflexiona sobre ellas pues van desde esos presidentes, desde esos caudillos militares, desde esas figuras de gobernadores de Estado, que luego a veces se convierten en presidentes, hasta, ya digo, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Paz, Bassols, Cosío Villegas, Orfila, Lombardo Toledano, Salvador Novo, del cual rinde homenaje a su nueva grandeza mexicana, que era alguien que también construyó una visión de México, José Revueltas, pero también en sus libros aparecen los constructores de hoteles, los sindicalistas, los deportistas. Es, ya digo, un fresco espectacular y ese fresco incluye también una dimensión de historia política internacional, es decir, de política internacional. Pues lo mismo que ha escrito sobre México, también debemos recordar que no hace mucho pues, publicó un libro que fue un análisis de Venezuela, de Hugo Chávez, de los populismos americanos, sobre cuyos peligros nos ha alertado. Y también la historia cultural que hace, pues está la alta cultura, la baja cultura, lo rural, lo urbano, y ya digo, también la política internacional. ¿Qué pasa con México en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Que es un tema muy de actualidad, por desgracia, hoy, pero fue un tema siempre presente. ¿Qué embajadores hubo americanos?
qué revolucionarios americanos vivieron en México, de qué manera, digamos, miraban la Revolución Mexicana ciertos propagandistas, en fin, todo eso forma parte también de la historia de México, como forma parte, a la hora de hablar de una generación, la de los 60, que es la generación justo anterior a la generación a la que él pertenece, pero está el momento de los 60 en el cual los intelectuales mexicanos, como los de casi todos los países, estaban fascinados por la Revolución Cubana, por las revoluciones del Tercer Mundo, etc. En cualquier caso, os dejo con él. Realmente no hay muchos intelectuales como Enrique Krauze, con su inteligencia, su brillantez y su humor también, porque también es alguien que escribe con muchísimo humor, narra muy bien, se leen sus libros. Yo todos los libros que he leído de él los he leído casi como si fueran novelas. Y yo terminaría diciendo que tenía que haber en cada uno de los países de ese continente formidable que es América Latina, tenía que haber un Enrique Krauze por lo menos. Gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias por esa presentación generosísima. Espero estar a la altura de esas palabras con los libros que llegue yo a escribir en el futuro, pero muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarme ahora, tantos amigos, tantas caras conocidas, entrañables amigos de tanto tiempo. Bueno, yo espero que la charla de hoy lo sorprenda en un buen sentido, porque no será de ninguna manera estrictamente académica, sino un paseo por las raíces de la cultura política iberoamericana, tal y como yo las aprendí de un maestro mío absolutamente desconocido en España, conocido en el Brasil y un poco conocido en México, que tuvo su fama en la vida académica de Estados Unidos, pero que a mi juicio es, así como España tiene a sus grandes hispanistas, el recientemente fallecido y querido amigo Hugh Thomas, Eliot y tantos otros, un estadounidense, un angloamericano, que de verdad comprendió a Iberoamérica y que le debe Iberoamérica, a pesar de que su obra es de otra índole, de la de Thomas y la de Eliot para España, le debe una penetración de comprensión histórica que yo me he propuesto reivindicar en algunos ensayos que estoy preparando en vistas a un libro, en el que busco responder a una pregunta muy sencilla y complejísima. ¿Cuáles fueron las raíces profundas no solo del pensamiento, de las ideas, las instituciones, de la cultura política que fundó a los países iberoamericanos a partir del siglo XIX? Ese profesor, ese escritor, se llamaba Richard Morse. Bueno, Richard Morse era hijo, entonces mi aproximación a este tema es una aproximación, como suelo hacerla, biográfica. Richard Morse era descendiente directo de los primeros inmigrantes del Mayflower en Estados Unidos, es decir, tenía credenciales WASP químicamente puras. Nacido en 1922, murió en 2001. Fue, desde muy joven, un hombre muy inclinado hacia la literatura. Editó una revista literaria en Princeton, su universidad, con Alan Tate, un famoso crítico americano. Pero el momento primero de enamoramiento con Iberoamérica ocurrió en 1940, cuando Morse, en el marco de la política del buen vecino de Roosevelt, visitó Cuba, Venezuela, México y Chile.
escribió reportajes y hasta cuentos y los publicó sobre ese viaje. En Chile, por cierto, entabló una amistad con Salvador Allende, entonces ministro de Salud, joven, y con algunos otros políticos chilenos, y se interesó particularmente en la vida política de Chile. Regresó a Estados Unidos y, bueno, se enroló en el ejército, estuvo en la Guerra del Pacífico, regresó de nuevo al terminar la guerra a Princeton y comenzó su maestría en Historia Latinoamericana y luego en Columbia University el doctorado en Historia Latinoamericana. Pasó un año en Brasil y a principios de los 50 tenía ya su maestría y doctorado y comenzaba ya a ser profesor de estudios latinoamericanos. Hasta aquí es una biografía interesante, pero no tiene absolutamente ningún aspecto, digamos, único o sorprendente. Un enamorado más de Iberoamérica. No es difícil enamorarse de Latinoamérica, pero él fue uno más. A principios de los años 50, este hijo de la primera inmigración inglesa a las costas de Estados Unidos, dio un paso más en ese enamoramiento y encontró a una bellísima bailarina discípula de Martha Graham, llamada Emi Emerante de Pradines, una mujer haitiana de color, de la que se enamoró y con la que se casó más o menos 26 minutos después de conocerla. Fue un amor extraordinario entre este hombre y esta mujer haitiana, descendiente ella de los fundadores de Haití, de los primeros fundadores y constitucionalistas de la República Haitiana, cantante, bailarina y una mujer mágica y muy hermosa. Estamos hablando de principios de los años 50 y naturalmente ni la familia Morse ni el contexto en el que se movía Morse, ya no digamos político y social, académico, vio con buenos ojos esta barbaridad que había cometido este hombre puro del New Jersey y no pudo encontrar un cobijo en las universidades de Estados Unidos. Estamos muy cerca del macartismo en ese momento y se refugió a mediados de los 50 en la Universidad de Puerto Rico. Ahí nacieron dos hijos, Maurice y Richard. Antes de ir a Puerto Rico, ahí detengo en este momento la biografía de Morse, que deparará algunas importantes sorpresas. Antes de ir a Puerto Rico, Morse publicó en la Hispanic American Historic Review un ensayo que causó furor y que sigue siendo vigente, me parece a mí, hoy como cuando se publicó en 1954. Se llamó Una teoría del gobierno español. The Spanish American Government. Es una teoría del gobierno hispanoamericano. Morse explicó, años después, que cuando empezó a dar clases de política iberoamericana en Columbia y a estudiar, le parecía que era absurdo aplicarle categorías de pensamiento, categorías intelectuales inglesas, por ejemplo, el pensamiento de Hobbes o de Locke a la realidad iberoamericana, porque era como reclamarle a esa realidad iberoamericana que no hubiesen sido liberales como Locke o tener un pensamiento político como el de Hobbes. Que ese pensamiento
que desembocaría naturalmente en el pensamiento liberal inglés, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, no correspondía, no se podía comprender a las naciones iberoamericanas de 1800 en adelante si no se veía las raíces de los pensadores que sí habían influido en la región. Entonces, discurrió el siguiente contraste. En el siglo XVI y XVII, que fueron los siglos que marcaron la vida política de Iberoamérica antes de ser independiente, la vida política de esa región, y que por 3 siglos tuvieron una legitimidad prácticamente indisputada, puesto que hubo muy pocas rebeliones en esa zona hasta que ocurrió las guerras de independencia. ¿Cómo podemos explicar esa legitimidad? ¿De dónde proviene esa legitimidad? Entonces, lo primero que hace es estudiar a fondo el fenómeno del renacimiento del tomismo en España. No era la única de las filosofías vigentes en la España del siglo XVI y XVII, pero sí la principal. El erasmismo fue muy importante en la época anterior a la Contrarreforma, y hubo otras corrientes filosófico-políticas, pero la corriente dominante fue la corriente tomista, más bien neotomista. Por otro lado, otro autor muy leído, discutido en el siglo XVI y parte del XVII fue el Nicolás de Maquiavelo. Era la oposición entre Hobbes y Locke del mundo inglés, entre la idea del orden y la idea de la libertad individual. No es la oposición que corresponde a Iberoamérica o al mundo hispánico. La oposición que corresponde al mundo hispánico es entre el ideal de Santo Tomás, el ideal arquitectónico de un Estado como un edificio a cuya cabeza está el monarca, del cual dependen en los distintos compartimentos de ese edificio la sociedad entera. Pero es un edificio racional, aristotélico, tomista, racional y cristiano, hecho para el bien común. Esto es teoría tomista pura. Quienes de manera más acabada configuraron esa filosofía fueron primero el dominico Francisco de Vitoria en el siglo XVI y luego el jesuita Francisco Suárez en el siglo XVII. La teoría del Estado de Francisco Suárez fue enormemente importante, no solo como el fundamento cultural del edificio político español, sino iberoamericano, no se le llamaba así. Además de que sus obras, las de Suárez, eran materia obligada de las universidades de esos países, desde Nueva España hasta Argentina. Pero no estamos hablando, decía Morse, solo de lecturas. Estamos hablando de la filosofía o de la cultura política que creó el neotomismo español. El autor con el que polemizó el neotomismo español, el enemigo número 1 del neotomismo español, fue Maquiavelo. Maquiavelo tuvo una gran fama, la tentación maquiavélica de un Estado eficaz, de un rey, de un príncipe eficaz, del arte de gobernar, pero sin un sentido, vamos a decir, moral que fuera más allá de la virtud clásica. En el fondo se trata de la contraposición de 2 corrientes gigantescas, que es el humanismo renacentista
y el pensamiento tomista medieval. Y Morse, en ese ensayo, contraponía emblemáticamente las figuras de Fernando, el católico, y de Isabel, la católica, diciendo, Fernando representaba, de quien habló muy bien, por cierto, Maquiavelo, el príncipe nuevo. Veía en Fernando el elemento del príncipe nuevo, renacentista. En cambio, Isabel era el ideal medieval tomista. Lo que predominó finalmente, dice Morse, es el proyecto arquitectónico del gran cuerpo político de la monarquía española, con los Habsburgo y luego con los Borbones. Hay que recordar que fueron 3 siglos de dominación entre los Habsburgo y los Borbones, desde los primeros momentos hasta el 1810, y que se dominó con una pequeña guarnición. No hubo grandes rebeliones, porque había el peso de una inmensa legitimidad. Era la legitimidad del monarca y una suerte de pacto con el pueblo. Pero esta es exacta la teoría de Suárez. Suárez habla, en su teoría política, de que el depositario original de la soberanía es el pueblo, le viene de Dios. Pero el pueblo, en un pacto, traslada totalmente el poder al monarca, no parcialmente, no temporalmente, no condicionadamente, le delega todo el poder al monarca. La única posibilidad de que el monarca dejara de serlo, y ahí está la famosa teoría del tiranicidio del padre Mariana, que proviene del mismo tronco de Suárez, jesuita, es cuando se convierte en un tirano a tal grado de que es lícito matarlo. Cosa que nunca ocurrió en la historia española. Y ya es interesante darse cuenta de eso. Esta legitimidad que proviene de la reelaboración de Santo Tomás por parte de los teóricos dominicos y jesuitas fue, digamos, la piedra angular, la piedra de fundación que explica, dice Morse, la permanencia, bueno, parte de los factores económicos, sociales, pero toda la sociedad estaba diseñada a la manera medieval como una arquitectura. El elemento maquiavélico, la tentación maquiavélica, cesó con los conquistadores. Hernán Cortés tenía ese germen del príncipe o del caudillo, como salido de los discursos de Maquiavelo, que hubiera querido alzarse con el reino. Los conquistadores tuvieron muy pronto que supeditar sus ambiciones personales o de empresa personal a la corona. La corona como el centro que irradia, y no cabían aquí, digamos, tentaciones maquiavélicas o feudales o de grupos o personas que quisieran tomar el poder. Lo interesante de la teoría es que Morse dice que este elemento maquiavélico quedó como latente, como silenciado, y que reapareció ¿cuándo? Con las guerras de independencia. En el momento en que el edificio del Imperio Español se derrumba, ¿quiénes aparecen en toda Iberoamérica como hongos así? Los caudillos. Los caudillos de la época de la independencia, dice Morse, parecen sacados de las páginas de Maquiavelo. Dice, por ejemplo, casi en cada página de sus discursos o del Príncipe, Maquiavelo da consejos que parecen extraídos de la trayectoria de los caudillos americanos. De gran importancia para establecer el dominio, decía Maquiavelo, era la presencia física. No hay mejor manera ni más segura de apaciguar al populacho que la presencia de un hombre imponente y altamente respetado. Otro rasgo necesario para el dominio personal era el conocimiento de la naturaleza y de la tierra, la profundidad de los valles,
dónde descansan las planicies, comprender la naturaleza de los ríos y los pantanos. Dice Morse, esto parece una página de la vida del general Páez venezolano, del propio Bolívar, de Santana en México, de Iturbide, de Hidalgo, de Morelos, de los grandes, de San Martín, los grandes caudillos que empezaron a surgir y a brotar en toda Iberoamérica. Bueno, consideran ustedes, imagínense ustedes leyendo este texto, en 1975 publica Richard Morse en la revista Plural, en la que yo ya escribía, pero era un lector asiduo. Octavio Paz compiló un número que se llamó Nueva España entre nosotros. Y aparecía un ensayo de Morse en estas mismas líneas, publicado en 1954. Pero lo más notable de esto es que cuando explicaba al monarca español, a la liga directa del monarca español con el pueblo, y a los grupos que, como en una sociedad medieval, se vinculaban no entre sí, sino con el monarca. El monarca era el centro irradiador de energía social, económica, política. Entonces, comienzo a leer ese texto y encuentro descripciones como esta. Morse entendió que en aquel edificio político construido por los reyes católicos, expandido por el renacentista Carlos, consolidado por Felipe II y sus ejércitos de teólogos, políticos, dominicos y jesuitas, habían arraigado en costumbres de larguísimo aliento, no solo las que atañen al soberano en la práctica, el monarca, y el soberano en teoría, el pueblo, sino costumbres jurídicas, religiosas, legales, económicas. La corona, en efecto, impartía la justicia. La corona quedaba inextricablemente unida a la Iglesia. La ley civil derivaba del canon eclesiástico. La propiedad era toda de la corona, y que como en una concesión creaba la propiedad privada. Luego, incorporando categorías de Max Weber, Morse pudo desmenuzar también el funcionamiento medieval de las sociedades ibéricas, organizadas en estamentos y gremios que no se relacionaban entre sí, sino a través del monarca, de quien emanaban las iniciativas, prebendas, concesiones, mercedes del reino, y cuya figura era en suma fuente primigenia de la energía social. Se trataba en suma de una dominación integral, política, jurídica, económica, social, intelectual, religiosa, de cuya eficacia da cuenta la duración. En casi 3 siglos de dominación sobre los reinos y territorios americanos, enfrentó y ahogó las esporádicas rebeliones de los conquistadores o las revueltas de los pueblos indígenas, pero comúnmente el descontento se canalizaba en el marco del Estado tomista, como una insurrección legítima contra las autoridades locales, corregidores, alcaldes, que en ningún caso ponía en entredicho la soberanía del monarca. El famoso caso de tantas obras del Teatro de Oro español: vive el rey, muere el mal gobierno y el mejor alcalde el rey, y tantas otras obras del teatro clásico español que lo que dan cuenta es ese pacto directo entre el pueblo y el monarca, en donde la última instancia siempre es el rey. Bueno, pues yo leí esas ideas en 1975 en Plural, y Morse hacía después una comparación que me pareció prodigiosa. Simplemente trajo a cuento la Constitución mexicana de 1917, el gobierno de Porfirio Díaz y el gobierno del PRI. Y las similitudes para un historiador joven de ese diseño con
lo que ocurría en México en tiempos tanto de Porfirio Díaz como de ese porfirismo colectivo que fue las presidencias sucesivas del PRI, eran impresionantes. Era la liga directa con el carácter monárquico del presidente, al que se le llamaba presidente, no monarca, pero era una monarquía absoluta, sexenal, sí tenía un límite de 6 años. Pero los sindicatos o los empresarios, por ejemplo, no se relacionaban tanto entre sí como con el monarca. Y lo mismo había pasado en tiempos de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz era realmente un monarca en México que resolvía todos los problemas sociales, étnicos, religiosos, de toda índole en todos los lugares, o cuando menos esa vocación tenía, y hasta los matrimonios desavenidos. La herencia, a mí me quedó clarísimo entonces que el DNA, vamos a llamarlo así, político de México, luego me fui a estudiar con Morse otros casos de Iberoamérica y me empezó a quedar claro que algo había descubierto este hombre muy importante. He hablado del DNA. Había descubierto como el sustrato cultural de la cultura política, el sustrato de la cultura política de nuestros países. Parece mentira hablar de Santo Tomás en el siglo XIX o XX de Iberoamérica, de la herencia tomista o de la herencia maquiavélica, en vez de hablar de otras tradiciones. Pero a mí me pareció muy importante. Traía al cuento también, por cierto, el caso muy paradigmático de la Constitución chilena de Diego Portales, que aunque inspirada ya en ideales, por supuesto, del constitucionalismo liberal, tenía una fuerte impronta, digamos, conservadora, que él describía con mucha claridad como un compromiso entre el caudillismo típico de América Latina y el diseño tomista. Todo esto me provocó a mí un enorme entusiasmo intelectual. Conocí a Morse en 1982. Me invitó a un desayuno. Desayunamos y en 6 horas, que duró el más largo desayuno que he tenido en mi vida, recorrió 6 siglos de historia, porque estaba preparando un pequeño librito sobre Iberoamérica y Angloamérica, llamado El espejo de Próspero, en donde presentaba estas ideas, pero yéndose desde Pedro Abelardo, siguiendo por las revoluciones científicas y religiosas, para explicar cómo los ingleses habían desembocado en Hobbes y Locke y cómo los españoles y, para ese caso también, Portugal habían desembocado en el contrapunto Santo Tomás Maquiavelo. Y la segunda parte de ese libro era una crítica feroz a la sociedad angloamericana, a su racismo, a lo que él llamó el carácter de amigable fascismo de esa sociedad. A mí no me gustó nada su crítica a Estados Unidos en ese momento, 1982, y entré en una relación de amistad entrañable que duró hasta la muerte de Morse en 2001. Murió en Haití en 2001. Lo visité muchas veces en Washington, fue profesor en Yale, en Stanford y dirigió el Wilson Center en Washington. Fue un consultor clave de la Cambridge History of Latin America, que es la obra magna de historia latinoamericana, la mayor que se haya hecho, en 13 volúmenes. Escribió varios capítulos de historia urbana, de historia de la poesía, de la literatura, de la lengua en las Américas, en esa Cambridge History. Y su libro, El espejo de Próspero, nunca apareció en inglés. Apareció en México y apareció en Brasil.
¿Era qué? ¿Demasiado loco, demasiado excéntrico Morse? Él era excéntrico, era chistosísimo, lleno de humor, era magnético, era increíble. Tocaba el bongo, bailaba mientras su esposa, él cantaba y tocaba el bongo mientras su mujer bailaba. No, era todo eso. Y había conocido la región profundamente, había estudiado en particular a Brasil, había vivido en Brasil, había leído todos los libros de la literatura, en particular la literatura latinoamericana, y escribió el capítulo cultural de la Cambridge History, donde sale muy bien nombrado todos los grandes escritores, desde Borges y atrás, hasta la generación de nuestro querido Jorge Edwards aquí presente. Pero Morse nunca fue comprendido cabalmente en Estados Unidos, aunque tenía sus grupos que reconocían que había algo extraordinario y genial en este filósofo de la historia, pero que no correspondía a la imagen del académico estricto que hacía historia fáctica o historia económica o historia, sino hacía una historia cultural muy a la manera de la escuela de Frankfurt, vamos a decir, como un Walter Benjamin de América Latina. Que esto es un poco lo que era Morse, un intérprete, un cabalista, un hermeneuta de la cultura latinoamericana. Publicó un siguiente libro que se llamó Resonancias del Nuevo Mundo, en donde terminó de afinar esta teoría. Me decía Morse, mientras no te separes mucho de mí, te va a ir bien. La verdad es que me separé mucho de Morse, porque reconociendo que había una profunda verdad en su análisis histórico, que en efecto la teoría del poder en Iberoamérica se explica muchísimo a través de los caudillos o de la reverencia al Estado, en esa tensión entre el Estado y los caudillos. Recordemos al general Calles en México diciendo: ha terminado la era de los caudillos, comienza la época de las instituciones. Pero no se refería a las instituciones democráticas, se refería a la institución del PRI. En el fondo, este hombre estaba repitiendo un eco de 3 siglos atrás, porque la Revolución Mexicana había sido la era de los caudillos puros. Ahí estaban Zapata y Obregón y Villa, sacados de las páginas de Maquiavelo. Pero eso no podía durar, porque eso era el desgarramiento del país. ¿Cómo se ordena un país de caudillos? México encontró la fórmula de ordenarlo, sin saberlo, mediante un edificio político. Y por cierto, para mi enorme sorpresa, me doy cuenta que uno de los grandes ideólogos de la Constitución mexicana, que este año cumple 100 años, la Constitución del 17, fue un sociólogo positivista llamado Andrés Molina Enríquez. Bueno, Andrés Molina Enríquez lo que proponía para México, y lo dice él, debemos anudar, esa es la palabra que usó, anudar la Constitución liberal del 57 con la tradición de la colonia. Tenemos que volver a hacer una institución, en el fondo, de la corona ya no es la corona, pero ahora se convirtió en el Estado. Entonces, la propiedad privada en México, originaria del suelo y del subsuelo, como en la era virreinal era de la corona, en la era moderna es del Estado. El Estado, ese trasunto de la corona española en México. Y el presidente, ese trasunto del monarca español. No cabe la menor duda de que Morse dio con una mina de oro al darnos cuenta de que esos pensamientos, esos pensadores, esas instituciones, ideas, libros completamente olvidados o que solo ahora se estudian en las cátedras de historia de la política, no lo de Maquiavelo, que se lo tenemos a flor de piel en todas partes, pero sí del tema de Santo Tomás, era
algo que estaba, digamos, vamos a decir así, en el subconsciente de estos constructores del México moderno, paradójicamente. Pero yo me separé de Mors en el sentido de que yo soy un liberal, y yo soy un liberal no a la manera de Maquiavelo, que no lo era, y menos a la manera tomista, sino en el sentido, bueno, de Locke, en el sentido, y un demócrata a la manera de Tocqueville, así al menos yo me he visto reflejado en el pensamiento del liberalismo. Y hablaba con Mors muchas veces de que, a mi juicio, y le decía yo, tú tienes razón en esa, vamos a decir, si fueras un psicoanalista de América Latina, tienes razón en decir que esas determinaciones políticas están allí. Tienes razón. En lo que no tienes razón es en pensar que no tuvimos libertad y no tenemos libertad para movernos fuera de esas y liberarnos de esas determinaciones. Y es más, creo que menosprecias la influencia de los pensadores liberales en el siglo XIX y los publicistas y los periodistas y los escritores liberales en el siglo clásicos, doctrinarios en el siglo XIX iberoamericano, como Sarmiento, por ejemplo, paradigmáticamente como Sarmiento, como Bello, en la historia argentina, en la historia chilena, como Mora en la historia mexicana. Es decir, después de todo el pensamiento inglés, en los periódicos, en las obras, estaba más vivo de lo que tú viste. No pude polemizar mucho con él, porque nuestra amistad lo avasallaba todo. Éramos tan buenos amigos que teníamos el buen gusto a veces de no estar hablando de política y menos de política actual. Y de pronto, claro, Mors se enfermó de Alzheimer y esa memoria prodigiosa se fue desvaneciendo hasta morir en Haití. Ahora estoy preparando un libro del que estoy dando ahora las primicias, en donde en el primer capítulo yo presentaré de manera, espero, más clara de lo que he hecho aquí, el corpus, digamos, de las ideas de Mors sobre los fundamentos de la cultura política iberoamericana, hasta traerlos al caso, por ejemplo, brasileño, que es un caso muy interesante de comprobación en buena medida de las ideas de Mors. El caso chileno, el caso argentino, el caso mexicano. Me refiero al caso brasileño porque en Brasil, a diferencia de España, se dio la transición suave de una monarquía que continúa en una monarquía y dura hasta los fines del siglo XIX, y Brasil no tuvo nunca los fragorosas luchas de independencia violentísimas que tuvo América española y que siguió teniendo estos terremotos que han ocurrido en muchos de nuestros países, en algunos menos, como el caso chileno, pero que ha sido la norma en tantos países y que sigue siendo una zona telúrica de caudillismos y de violencia y de revoluciones. Un día le escuché a Octavio Paz esta frase: convénzase usted, México nunca se consolará de no haber sido una monarquía. A mí me sorprendió esa frase, pero ahora creo entenderla mejor y que a la luz de la teoría de Mors se entiende mejor. Sí, este país presidencialista, este país de Juárez y de Porfirio Díaz, hay en su sustrato profundamente una nostalgia por siempre la ha habido, por ese poder único. Y por cierto, tan existe esa nostalgia por poder único que vean ustedes la figura de Andrés Manuel López Obrador ahora mismo, que no solamente es una figura de poder personal, sino incluso mesiánico. Entonces, tenía razón. En ese primer capítulo pienso delinear todo ese, vamos a usar el término subconsciente, vamos a decir, todo ese legado, todo ese bagaje, todo ese. Pero en un segundo capítulo, es una carta que será una carta a Mors,
la carta de lo que no hablé con él. Decirle, bueno, en esto tenía razón, pero en esto no tenía razón. El lugar del liberalismo y de la democracia en América Latina es más importante de lo que tú viste. Lo fue en el siglo XIX, con todas sus limitaciones. En México hubo una generación liberal enormemente creativa que separó a la Iglesia del Estado. Hay una tradición constitucional, hay una tradición de garantías individuales, de juicio de amparo, de libertades cívicas. No exageres. También la veo esa tradición en países como Costa Rica, no se diga en Chile, en la propia Colombia, en donde ha habido continuidad, con toda su violencia, una continuidad electoral, y no ha habido caudillismo como en Venezuela. En cambio, sí, veo en Venezuela, allí, en Venezuela en particular, la impronta de las dos tradiciones, del caudillismo profundísimo y de los dictadores, y sin embargo ahí también en Venezuela, la reacción con Rómulo Betancourt de una formidable energía y voluntad democrática, ¿no es cierto? En los años 45, 59, hasta, bueno, la dictadura de Pérez Jiménez, 59, hasta que se interrumpe ¿con quién? Con Hugo Chávez. Pero la estamos viendo, esa energía libertaria, de libertad y democrática ahora mismo en las calles. Entonces, cualquier explicación completamente determinista de la historia se quiebra en todas partes porque también existe el componente del ideal de la libertad y de la democracia. Este sería un poco mi carta a Richard Morse. Entonces yo le diría, tenías razón y no tenías razón. Entonces, ¿qué me contestaría él? No lo sé, pero me diría lo siguiente. ¿Y qué me dices de lo que dije sobre Estados Unidos? Bueno, ahí tendría yo que reconocer, caramba, ahí me equivoqué. No enteramente, pero la verdad es que me equivoqué. Porque esa segunda parte del Espejo de Próspero, libro, por cierto, luminoso, pero muy difícil de leer, porque está particularmente mal traducido. Algo de lo que voy a hacer es tratar de localizar el manuscrito original para hacer el servicio a mi amigo de que alguien lo traduzca de manera decente al español. Entonces había que traducirlo de la traducción, ¿verdad? En esa segunda parte usa la frase el espejo de Próspero, apelando a esa vieja metáfora que proviene de Rodó, autor que hemos criticado y estudiado Jorge Edwards y yo, porque Rodó en el Ariel, el famoso libro de 1900, antepone al Calibán de Estados Unidos, mecanicista, ciego, individualista, el ideal humanista de la cultura iberoamericana. Frente a Calibán está en el recinto de Próspero, del profesor Próspero, está Ariel, el ideal de la cultura. Entonces Morse lo que hace es cambiarlo y dice, bueno, en el espejo de Próspero, que Próspero se ve en el espejo de América Latina y va a encontrar que hay muchas cosas en América, en Iberoamérica, en la América que fundaron los portugueses o los españoles, que son mucho más habitables que las de Estados Unidos, mucho más. Morse tenía razones importantes para defender eso. Estaban en su propia vida, en su biografía. Bueno, le gustaba muchísimo la convivialidad. Él hablaba de la convivialidad. En Brasil, por ejemplo, decía qué diferentes son, por ejemplo, los carnavales en Brasil de los carnavales en Nueva Orleans. En Brasil los carnavales la gente verdaderamente se vuelve un nosotros, que se mezcla. Las culturas ibéricas que mezclan. En cambio, la cultura angloamericana que no solo no mezcla, sino que separa. Cuando a un español conquistador toca tierras americanas y se extravía en alguna ciudad indígena, bueno, pues lo celebra
para empezar, enamorándose o en fin, y todo el mestizaje que nació de allí. En cambio, en la literatura angloamericana, la palabra es "he went into the wilderness". Eso le gustaba muchísimo repetirlo a Morse. El inglés que se va a las tierras de indios va a las tinieblas, the wilderness. Y no olvidemos esto que viene a mi mente ahora. En 1956, en una película célebre de John Ford llamada The Searchers, Los Buscadores, John Wayne va a buscar a la pequeña Natalie Wood, que se la han robado los apaches o los comanches. Y el tío de ella, el inmenso John Wayne, va con el hermano de Debbie a buscarla por todas partes y de pronto la encuentra, pero se da cuenta de que Debbie ya no habla inglés y ya es una apache. Y en ese momento John Wayne, con toda naturalidad, saca su pistola y la va a matar, porque pues claro, lo que los españoles resolvieron en el 1542 con la polémica entre las Casas y Sepúlveda, los americanos no lo habían resuelto en 1956. Debbie, naturalmente, no era una subhumana, ¿no? Había que matarla. Bueno, el primo le dice, no la mates, y finalmente la carga este inmenso gigante y la lleva a la civilización de nuevo. Esa es una escena imposible en el mundo ibérico. Estoy dando un ejemplo de los muchos que se pueden dar del mundo mestizo, variado, de Iberoamérica, de Brasil, de México, que le atraía mucho social y culturalmente a Morse. Él, entonces, claro, lo que veía en la sociedad americana es algo que, pues la verdad, no vimos muchos. Más bien, me atrevo a decir que poquísimos. Que es, no quisimos ver en Estados Unidos ese núcleo de ese John Wayne que con toda naturalidad saca la pistola para matar a esta niña en 1956, o que expulsaba a Morse de las universidades para que se fuera a Puerto Rico, puesto que se había casado con una haitiana. No quisimos ver allí la supervivencia de componentes nativistas, xenófobos y racistas que pensábamos que estaban muy localizados en una sociedad que terminó la Guerra Civil en 1865 y que concedió los primeros derechos civiles un siglo después. Quienes sí vieron ese fenómeno fueron autores que yo admiré en mi juventud y dejé de admirar después, que son los autores de la Escuela de Frankfurt. Los dejé de admirar, naturalmente, por su marxismo. Ahora los he vuelto a admirar un poco, porque Teodoro Adorno, en 1950, compiló un libro llamado La personalidad autoritaria. Y era un libro en donde estos autores en Nueva York hacían un análisis de lo que compone una sociedad a la que puede apelar un tirano fascista. Nadie le hizo caso a Adorno en 1950. Morse leyó a estos hombres en 1982 y ese capítulo, que yo no leí o que leí con cierto desdén, es un capítulo deslumbrante frente a lo que está viviendo Estados Unidos hoy. Y leyéndolo digo, ¿cómo es posible que no haya visto esto? Yo, francamente, ni nadie, ni en Estados Unidos, el embrión de esto. Creímos que Estados Unidos era Nueva York y Los Ángeles y San Francisco y una sociedad. Y sí lo es, y claro que lo es, y está dando una gran pelea las instituciones, los jueces, los tribunales, los periódicos. Pero ahí está. Tenían razón. Ninguna sociedad es inmune al virus del fascismo y menos del populismo. Ahora sí sabemos que el populismo no es típicamente latinoamericano, sino que también puede arraigar en el lugar menos pensado, que es en Estados Unidos. El culto del caudillo, el culto de la personalidad, todos los elementos que componen a una sociedad que se
que deriva en un autoritarismo así. En ese ensayo, entonces, yo tendría que decirle a Morse en esa carta, bueno, mira, el lugar de la libertad en la historia iberoamericana es mayor que el que tú le concediste y le sigues concediendo. Ahora concedo yo, el lugar del autoritarismo en la sociedad americana es algo que tú tenías razón. Así que, sí, Dick, no, es interesante la dialéctica, vamos a llamarle así, del nuevo mundo que tuviste, ese es el subtítulo del libro. Es interesante. Y qué paradoja. Ahora es en Iberoamérica donde estamos dando una pelea tremenda. Los venezolanos están dando una pelea histórica, sin precedentes, pienso yo, en las calles con sus vidas a favor de la libertad. ¿Cómo no creer en la libertad? ¿Cómo no creer en la democracia? Este pueblo que además tiene muy poca experiencia democrática, desde 1959 hasta 99, 40 años. Y ahí está. Se me ocurrió entonces que esta es una forma sugerente, puede ser o puede no ser, de presentar el caso de la vida y de la cultura política de América, de las dos Américas. Y como en un diálogo que ahora me doy cuenta, siempre he tenido en la vigilia, en el sueño, siempre he ido guardando con Morse. Finalmente, quiero contarles el desenlace biográfico de esta pequeña novela de ideas. Bueno, hace unos años yo escribí un ensayo sobre Herman Melville y una novela pequeña llamada Benito Sereno. Es una novela desconcertante, misteriosa, pequeña, magistral, ocurre en Chile, lo conoce perfectamente Jorge, y se presta a muchas interpretaciones, a tantas que decía Borges que son infinitas. Uno de los libros favoritos de Borges. Y Morse me dijo, mira, lee Benito Sereno porque ahí está todo. Murió Morse, entonces me fui a Benito Sereno, ¿no? Es la historia de una rebelión, es la historia de un barco, para los que no lo hayan leído, que naufraga en la costa de Chile y lo avisora de pronto un barco americano, de un capitán americano. Y está estudiando al barco y ve que es un barco español y que el barco español tiene una gran tripulación de esclavos negros y es un barco español en donde un capitán español está y lo ve y se queda semanas tratando de comprender qué pasa. El capitán aborda el barco español, habla con el capitán en español, que es un capitán, lo ve un poco deteriorado, triste, melancólico, pero no nota nada. Claramente, pues, le cuenta una historia, naufragamos, ¿no? Y eso es todo, pero no. Y siempre hay junto al español está un inmenso y fortísimo negro que trata al español con inmensa ternura, con inmenso cuidado. Bueno, el hecho está en que por un accidente casi, por un azar, Amasa Delano, que así se llamaba el capitán de la novela, descubre que el Benito Sereno, así se llamaba el capitán español, en realidad era prisionero de una rebelión de esclavos y que la calavera que aparecía en la proa del barco era la de su amigo, un desdichado capitán que lo acompañaba en ese buque. Y finalmente termina la novela en Lima, en donde ejecutan a Babo, creo que así se llamaba, el líder de la rebelión. Amasa Delano es el gran héroe. Y entonces se presta 1000 interpretaciones. Una de ellas yo la encontré
casualmente, y es que está basada la figura, y hay muchas más, está basada, y por eso Morse tenía razón, qué cantidad de sugerencias está ahí, el Nuevo Mundo, la esclavitud, Estados Unidos y España. Y está basada la figura de Benito Sereno en los últimos días de Carlos V en Yuste, en una historia escrita en el siglo XIX sobre Carlos V. Bueno, todo esto me pareció extraordinario. Yo escribí entonces un homenaje a Morse basado en esa novela. Y ahí la historia nos lleva al final. Muere Morse. Me doy cuenta de que no había agotado, aún siento que no he agotado las claves de este bisnieto del inventor del código Morse. No he agotado las claves de Morse, porque ahí están los negros y los indios y España y Estados Unidos, Iberoamérica y tantos elementos, la violencia, todos estos elementos que Morse, si ustedes quieren, casi intoxicado de conocimiento y de literatura, quiso desentrañar. Finalmente no lo logró del todo. Era una utopía desentrañar y construir una imagen perfecta. Ser historiador es más fácil, narra uno los hechos. Él quiso algo más y más difícil. Quiso como desentrañar la secreta melodía de América Latina. Bueno, esta historia termina cuando en 2001 hay un homenaje, un memorial a Richard Morse en Washington. Me presento al memorial para hablar sobre él. Veo a sus amigos, a sus colegas. Era muy respetado, muy querido. Y de pronto veo entrar a un personaje de 2 metros de altura, una especie de dios haitiano, ¿no? Gigantesco, con una cola de caballo, ponytail, ¿no? Y pelo como de rasta, perfectamente bien vestido, una especie de dios, ¿no? De jefe ahí. Richard Augustus Morse, el hijo de Morse. Me saluda, digo, caramba, hombre, qué gusto de verte. No le mentí en el sentido de que su papá nunca hablaba de él. Entonces le dije, qué gusto conocerte. A mí también me da mucho gusto conocerte. Y lo oigo hablar, claro, en un inglés perfecto, un estudiante, estudió en Princeton, estudió en todas partes, y una alocución maravillosa sobre su padre y sobre lo que significa Haití, la primera constitución, la primera zona liberada de América, y la terrible historia y la fascinante historia, más terrible que fascinante, pero para él más fascinante que terrible, de Haití. Y yo escucho todo eso hechizado, esa es la palabra, ¿no? Y luego me fui a tomar unas copas con Richard Augustus Morse. Y me dice, bueno, y le dije, bueno, ¿y tú? Cuéntame algo de ti, ¿por qué? Ah, mira, yo en realidad vivo de la música. No sé si has oído hablar de mí. Le dije, bueno, yo no soy muy de música pop, pero mi banda se llama Ram, ¿no? Bueno, Ram es una banda conocida mundialmente, basada en Haití. Y él, para ganarse la vida, lo que hace es hacer música de pronto para Hollywood, y entonces así gana un Oscar y le pagan $1 millón, etcétera. Y así hizo la música de Filadelfia, la película Filadelfia. De modo que para él hacer música y ganar $1 millón y o ir de gira por Estados Unidos, Canadá, Europa, es Ram. Él es el músico, su mujer es la vocalista. Él, además, es un magnífico analista internacional. Tiene un blog y está en Facebook y en Twitter activísimo.
es muy agudo analista como su padre y es sacerdote de vudú como su madre. Entonces, creo, hace poco me escribió y me dijo, como si me leyera este brujo el pensamiento, a través del Twitter, y me mandó decir, hola, Emi está muy bien, cumplirá el año que entra 100 años. Yo no le pregunté y no estaba en comunicación continua con él. Me encontró en Twitter y me dijo, seguro se preocupa, y él quiere mucho a Emi, le voy a mandar el mensaje. Algunos espíritus me dijeron que Enrique puede estar preocupado o algo así, le voy a mandar decir que… Y Andrea y yo esperamos visitar Haití y conocer más de la vida de aquella familia, que vive, por cierto, son dueños del hotel en donde Graham Greene escribió Los Comediantes. Entonces, esta es una historia, me doy cuenta, no es lineal, no es geométrica. El ingeniero que hay adentro de mí cruje cuando cuenta esta historia, pero es una novela. Es una novela de las ideas, es la novela biográfica de un grandísimo personaje de Estados Unidos que de verdad no solo se enamoró, sino se enamoró activamente de un modo original, se embarcó en la aventura de Iberoamérica, un poco la inventó, un poco fue lo que él quiso ver, pero que también encontró vetas extraordinarias. Me imagino que este diálogo con Morse, que espero plasmar en un próximo pequeño libro sobre la anatomía del poder en América Latina, ese diálogo con Morse pues, va a continuar toda mi vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha sido un lujo escuchar su amena y luminosa exposición. Pero yo querría preguntarle al hilo de algo de lo que ha comentado usted, que creo que hay una contradicción en las constituciones hispanoamericanas. Nos ha dicho usted que, a imitación de lo que pasaba en la corona, casi todo el territorio que no pertenece a nadie pertenece al Estado. Entonces, a mí lo que me choca es que cuando, a raíz de la conferencia de Punta del Este, se quisieron hacer las reformas agrarias integrales de toda América Latina, resultó que la bandera de la reforma era luchar contra el latifundio, haciendo expropiaciones y distribuyendo las grandes propiedades entre los agricultores modestos. Pero claro, ahí hay una contradicción porque el principal y gran latifundista es el Estado, porque todo el territorio no transmitido pertenece al Estado. Y otra segunda cosa que me ha hecho usted pensar es, por ejemplo, la diferencia entre la colonización norteamericana y la española. Un escritor poco sospechoso como Graham Greene, inglés, contaba en el revés de la trama que en Nigeria un inglés se le ocurrió visitar a una chica en el barrio de los nigerianos, de los Hausas nigerianos. Toda la sociedad no le volvió a hablar ya nunca porque había ido al barrio de los negros. Fíjese usted que en Guinea Ecuatorial, el club de los blancos, los negros podían ser socios de pleno derecho, esto yendo a una colonia inglesa o norteamericana o belga o francesa, era increíble. Bueno, mire usted, yo no conozco las constituciones de varios otros países, pero sí quiero decir que en el caso de la mexicana no cabe la menor duda que el Estado es el dueño originario y casi textual es como la corona. Le quita usted la palabra corona, le pone la palabra Estado y de la suelo y del subsuelo. Esto naturalmente choca
con la legislación y el latifundio se parte, pero en los ejidos que crea la Constitución del 17 es el Estado el que sigue dando la propiedad, incluso de la pequeña, pero crea la propiedad, emana la propiedad. Y creo que esto no ha cambiado. Es decir, en México, por ejemplo, si alguien descubre petróleo dentro de su… Ahora hay un régimen ya de una reforma muy importante que ha hecho este gobierno, en donde se permite y se legisla ya constitucionalmente la posibilidad de explotarlo por parte de empresas. Pero esto no es como en Texas, que si una persona perfora y encuentra petróleo se volvió multimillonario. Esto no existe. Así que ahí hay una transferencia directa, pero no sé, y ha causado esto, bueno, muchos problemas económicos en México, esto no cabe en la menor duda. En cuanto a lo segundo, pues este es uno de los temas fundamentales de Morse, que el modo de poblar, es decir, ¿por qué? Lo puedo resumir muy rápido. En Angloamérica no hubo un Las Casas ni un Vitoria. Digamos que a los angloamericanos les importó muy poco el tema de conciencia de si los indígenas eran o no seres racionales o hijos de Dios. En realidad, bueno, los exterminaron tranquilamente o los pusieron en reservaciones. Y creo que ese pequeño dato que no está en Morse sobre John Wayne, muy serio, sacando la pistola para matar a Debbie, porque ¿cómo seguir viviendo? Ya no tiene sentido la vida, se volvió apache, ¿no? Bueno, es una escena inimaginable en la… ni siquiera creo que es imaginable en la zona de tensión de las guerras chilenas y argentinas. Porque sí, sé poco de esto, pero sí he de creer, porque así las creo como la Biblia, las historias de Borges y La Frontera, aquello estaba lleno de escenas de mutuo reconocimiento de la valentía, o al menos esto es la mitología de Borges, que es finalmente para mí la realidad. Jorge Edwards. Bueno, primero te quiero decir que maravillosa tu conferencia y me hizo pensar. No te oí, perdón. Primero te quiero decir que tu conferencia me fascinó y me gustó muchísimo y me hizo pensar que la buena historia es literatura. Y a veces creo que la buena literatura es historia. Ahora hay un dato chileno que yo quiero agregar, que no se contradice en absoluto con lo que dijiste. En la Constitución de 1833 interviene Portales, que es un tipo más bien ignorante, pero de genio político, pero interviene Portales asesorado ya por Andrés Bello, porque Andrés Bello llega 4 años antes de que se proclame la Constitución. Y Andrés Bello tiene la idea inicial de que hay que hacer una monarquía y se da cuenta de que no se puede hacer una monarquía en el Chile de ese tiempo, pero hace una presidencia monárquica. Exacto. Hacen los decenios, que significa que el presidente puede ser elegido una vez y después se tiene que retirar. Todo el periodo de los decenios que crea la mayor estabilidad en toda América Latina en un país. Y ese presidente tiene muchas características monárquicas, porque en la práctica designa a su sucesor. Claro que hay una elección, pero la elección va en el sentido ese, digamos. Y eso termina, y es una oposición a eso lo que provoca la guerra civil del 91 en Chile y el final de Balmaceda. Sí. Y Salvador Allende tiene una idea balmacedista muy fuerte, y cuando habla muchas veces en los discursos finales de que él no saldrá de la moneda sino con los pies por delante, como se dice en Chile, se está refiriendo al suicidio de Balmaceda,
que después de ser derrotado espera el último día de su gobierno constitucional y en el último día se pega un tiro. Entonces, eso fue también una razón para pensar que Allende en realidad se suicidó en La Moneda. Interesantísimo. Y quiero decirte que Mors dedica largas páginas a la Constitución portaliana, explicando que es otro de los ejemplos de esa república, sí, que va ampliando las libertades individuales, la libertad económica, pero que tiene ese elemento monárquico que es un trasunto, que viene de esa herencia. Y yo creo que parte de la fortuna de Chile, todos los países iberoamericanos son desafortunados, pero unos son más desafortunados que otros. Yo creo que lo bueno de Chile está justamente en su tradición, continuidad de su tradición republicana con todo, sobre todo comparado con otras desdichas que vemos. Muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, lo primero, por supuesto, felicitarle. Me interesó muchísimo su conferencia. Y le haré una pregunta que se contesta con un sí o con un no y luego una pequeña sugerencia, una pincelada en ese mural del cual se ha hablado al principio. La pregunta es muy sencilla. La universidad a la que se fue Río Piedras, entiendo, puede ser, de Jaime Benítez. ¿La universidad Mors se va a la Universidad de Río Piedras? ¿Es esa a la que se fue? ¿En dónde? ¿Cuando sale de Estados Unidos? ¿En Puerto Rico? Yo tengo entendido que existe la Universidad de Puerto Rico, no les sé decir con precisión. Bueno, pues es un detalle, no tiene mayor importancia. Pero sí que me ha interesado muchísimo el uso que ha hecho usted, no sé si lo llegó a citar, del Pactum Translationis, que en realidad es el que hay latente en Suárez, en este tomismo. Efectivamente, a mi juicio, es lo que explica todo. Bueno, y de hecho todos se acogen, todos los que emprenden estos inicios de revoluciones se acogen a ese pacto. Sí. Una vez que incluida las guerras de independencia. Exactamente, tanto a un lado como a otro. Tanto en España como allá, que al romperse el pacto, porque está en Napoleón, se rompe el pacto, ahora vuelve la soberanía al pueblo. Por eso dijo un estudioso iberoamericano, en realidad la independencia fue un pleito de familia. Bueno, continúo. Entonces, me parece muy interesante que salga sobre la mesa este tipo de explicación, que yo creo que además es la que literalmente ellos enarbolan. Estas son las razones que dan todos ellos, incluido Hidalgo y todos los españoles, incluso con la Constitución de Juntas. Bueno, pues yo a ese mural que usted ha ido trazando le añadiría unas pinceladas que provienen de un libro de Gustavo Bueno, el filósofo español Gustavo Bueno, titulado España frente a Europa. Es en ese libro, donde además enlazaría con la pregunta anterior, donde Bueno distingue entre imperios generadores y depredadores. En el caso del hispánico, a través de los virreinatos y a través de la integración de las sociedades en mayor o menor medida, estaríamos ante un imperio generador frente a esa alternativa norteña que acaba sacando la pistola cuando alguien de su colectivo se va al otro. Bien. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que la idea de derrumbe, yo que soy arquitecto y esas metáforas arquitectónicas también me son muy sugerentes, habría que empezar a cuestionarlas. Bueno, lo cuestiono en este libro fundamental a mi juicio, porque más que derrumbe, y precisamente en virtud del pacto y de la recuperación de esa soberanía en torno a las juntas urbanas y criollas, lo que se produce es una transformación que además enlazaría con eso que usted ha aludido también, con la controversia de Valladolid entre las casas y Sepúlveda. Ahí hay ciertos matices, hay pinceladas también aristotélicas, por supuesto, y de cierto agustinismo político en las ideas de las casas. Lo que ahí se discute o lo que ahí se plantea con la victoria en la dialéctica de Sepúlveda, es que las sociedades que están en un estado de cierto infantilismo, y perdón por la expresión y lo rápido que tengo que ir ahora mismo en esta intervención, habría que elevarlas, y es ahí cuando están en condiciones de reclamar ser parte del pacto. Y yo creo que esto rompería esta idea del cataclismo hispánico, porque de esa transformación nacen, por supuesto, de la Nueva España a México y de la península, de la España en la que estamos ahora mismo. Pues es muy interesante lo que usted dice, y solamente creo que lo que nos confirma es lo siguiente. Así como se decía que alguien me corregirá cómo era la frase correcta, pero que las sociedades adoptan siempre las ideas de un economista clásico fallecido, del que no se acuerdan, pero la están adoptando. Yo estoy seguro, eso sí lo sé, en eso sí sigo a Mors, en eso sí tiene razón.
tú simplemente sígueme, en eso sí lo sigo. San Agustín y Santo Tomás y Maquiavelo y todos estos personajes, pero también Locke y también Hobbes, todos estos, de fuera y de dentro, están más vivos de lo que nos damos cuenta. Las querellas que vivimos hoy mismo, hasta la dictadura total cubana, el totalitarismo cubano, tiene raíces. Pero de nuevo, ahí está mi eterna polémica con Morse. Sí, tú tienes razón en todo lo que dices, pero cuidado, existe la libertad, esa chispa de libertad. Y creo en ella, y yo creo que esa es la que va a salvar finalmente, o bueno, hasta donde se cabe hablar de salvación en esta vida, la vida política de América Latina, tema de esta conferencia.